Ya estamos en la segunda parte de este tema y el anterior concluía hablando acerca de que el Señor le mostró a este predicador cómo los pastores, los diáconos, los ministros de toda clase, mira que yo, de toda clase, se están volviendo a métodos psicológicos, experiencias humanas, filosofías y doctrinas de hombre. Todos los profetas previeron esta gran apostasía. Aún habla del profeta Isaías en el capítulo 30, verso 8. ¿Qué queremos hacer de la obra del Señor? ¿Cómo pensamos que la obra de Dios debe de avanzar? ¿Cree usted que la iglesia necesita ser instruido nuevamente a las bases con las cuales iniciamos? ¿Crees tú que la iglesia se ha desviado? ¿Crees tú que la manera como se están haciendo las cosas contribuyen a un cristianismo lleno del Espíritu Santo, de una vida de experiencia con Dios? Estamos llevando a la gente a tener hambre por el Espíritu Santo. Los estamos llevando a tener hambre para ser bautizados en el Espíritu Santo, para, para operar en los dones del Espíritu Santo. Los estamos llevando a ellos a un cristianismo de doctrina. Ellos están claros de que hay un lago de fuego. Ellos están claros de que hay un reino milenial de Cristo. Le hemos enseñado a ellos de que hay un estilo de vida superior. Le hemos enseñado a ellos de que no se trata solamente de una reunión más. ¿Qué estamos haciendo con el cuerpo de Cristo? Dios nos llama al arrepentimiento. Los ministros de Dios, ¿qué estamos haciendo con el cuerpo de Cristo? Esa es mi pregunta y te invito a que lo podamos pensar. Y no solamente eso, tú como oveja del Señor, que te encuentres en cualquier de los países donde tú me escuchas, porque me he dado cuenta, hay personas que me han mandado saludos fuera de este país, o sea, que no solamente aquí esta palabra está siendo enseñada o compartida. Tú como cristiano que estás sentado en una congregación, que tienes hambre de Dios, que estás ahí porque has entendido que necesitas a Dios, ¿qué cambio estás viendo en tu vida? Porque debe de haber un cambio. El cambio no es que salté de una religión a otra religión. El cambio no es que salté de una congregación a otra congregación. No. Tú necesitas conocer a Dios y tener tus propias experiencias con Él. Tú necesitas entender que es tu responsabilidad llevar a tus hijos al conocimiento de Dios si lo tienes. Esa es una tarea. Mire, es más, en este tiempo de la pandemia, yo me quedaba diciendo como, Señor, tú como que nos estás volviendo al plano original. Porque al inicio, se fue la manera como Dios trabajó con su pueblo. Le decía a los padres, tú le enseñarás a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Esa tarea es tuya, papá. Esa tarea es tuya, mamá. Pero ¿qué hemos hecho a través del tiempo? Hemos dejado esa responsabilidad a otra persona. Yo lo voy a llevar para que otro me la enseñe. No, esa es tu tarea. Esa es tu tarea. Y este tiempo que hemos estado en casa no ha sido más que Dios diciéndonos, vuélvanse a mí, vuélvanse a mis principios. ¿Cuándo será que no van a entender que mi manera es la mejor? Y yo diseñé que en cada hogar yo fuese el centro de cada hogar. De eso se trata. ¿Que vamos a dejar de ir a la iglesia? No, porque la Biblia lo enseña. No debemos dejar de congregarnos. Pero la tarea en cuanto al trato de Dios con nuestros hijos es nuestra responsabilidad. Y para tú ejercerlo, tú necesitas conocer, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y bueno, no tengo hijos, pero tienes un sobrino, tienes una sobrina, tienes un nieto, tienes una nieta, tienes a un hermano en común. Transmite lo que tú vas aprendiendo en Dios. Hazle ellos entender, el tiempo se está acabando.
La venida del Señor está más cerca. El anticristo está operando. El ministerio de la iniquidad está en acción. ¿Y que tú quieres quedarte en una gran tribulación? ¿De qué usted está hablando? Sí, hay una gran tribulación que habla la Biblia y es por la cual Dios no quiere que tú y yo atravesemos. Y para no atravesar esa gran tribulación, y gran tribulación porque será algo que nunca se ha vivido, donde para comprar vas a tener que tener la marca de la bestia, donde el dinero, el dólar no va a tener valor, donde el sistema va a tener que ser donde tú estás acogido a ese sistema, porque de lo contrario no vas a poder ni comprar, ni vender, ni llevar a tus hijos al médico, ni tú mismo tampoco te vas a poder atender, ni yo. Por eso es que Dios quiere que escapemos. ¿Y cómo escapamos? Con una vida de arrepentimiento empezando y devolvernos a Dios en humillación delante del Señor. Si hay algo que el Señor le reprochó a su pueblo, lo podemos ver en el libro de Ezequiel. Y sabe, es tan parecido a nuestros días. Es tan parecido. Y en este libro de Ezequiel, capítulo 16, Dios muestra cómo él había tomado a Israel. Y lo que él señala allí es de manera figurada. Pero Dios le dice a ellos en el verso 4, en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre. Y cuando estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, quiere decir, empezaste a crecer, ¿sí? Y en el verso 8 dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová de los ejércitos, y fuiste mía, te lavé con agua, y lavé tu sangre de encima de ti, te ungí con aceite, y te vestí de bordado, y todo estas cosas, hermana, amigo, familiar, tú que estás aquí, que estás fuera de Panamá, allí está el cuadro de nosotros en el plano espiritual. Estábamos envueltos en sangre, estábamos en problemas, estábamos sumergidos en cualquier cantidad de cosas. ¿A quién Dios nos sacó de pronto de la cárcel? ¿A quién Dios nos sacó de una vida depresiva? ¿A quién nos sacó de una vida delictiva? ¿A quién nos sacó de una vida de egoísmo o de mucha altivez, de prepotencia? O sea, de lo más bajo, allí Dios extendió su mano y nos sacó y nos limpió por medio de la sangre de su Hijo amado, perdonó nuestros pecados y nos puso en un lugar especial, nos llevó a su casa para amarnos, para guiarnos, para mostrarnos el camino, para entrar en amores con nosotros, para hacer que nuestro corazón se apegue a Él, que Él sea lo primero, que Él sea lo más hermoso,
que Él sea la razón de nuestra vida, que Él sea la razón de nuestra existencia, que Él sea lo más grande que nosotros deseemos. Él le metió su mano a lo profundo de la, de la suciedad del pecado y nos arrancó de allá y nos trajo a un reino de luz. Él hizo eso, así como hizo con Israel. Y luego dice, y puse joyas en tu nariz. O sea, comencé a adornarte. Hay muchos de nosotros que no sabíamos nada. Y Dios nos ha hecho entender algunas cositas. Hay muchos de nosotros que nuestro matrimonio, nuestra familia estaba en lo más bajo. Y Él comenzó a ordenar las cosas. ¿Sí? Y dice en el verso 14, y salió tu renombre entre las naciones, a causa de tu hermosura, porque eras perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse en ti, dice Jehová el Señor. O sea, cuando nosotros como iglesia entendemos que lo que somos no es producto de nosotros mismos, Él dijo, fuiste hermosa por causa de mi hermosura. Y cuando como personas que servimos a Dios, perdemos esto de vista y pensamos que es mi hermosura y se nos olvida que la hermosura que hay en nosotros, esa gracia que Él ha puesto en nosotros, es producto de Él, es su gracia. Pero ¿qué pasa? A veces el enemigo, cuando nos envanecemos y caemos en el plano de Nabucodonosor, lamentablemente llegamos a una posición donde nos volvemos como bestia y nos salen garras y nuestro aspecto se cambia, se transforma y toda esa belleza se va. Pero ¿sabe qué? En el verso 15 dice, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuanto pasaron, suya eras. ¿Cuántas personas han tomado el Evangelio del Señor para desvirtuarlo? ¿Cuántas personas? ¿Y cuántas personas de los que están trabajando no lo han hecho para el Señor? Yo creo que el antídoto para no caer en esa posición es no olvidarnos que nuestra hermosura no procede de nosotros. Es no olvidar de dónde Dios nos ha sacado. Es no olvidar la misión que tenemos. Es no olvidar a quién nos debemos. Porque cuando eso ocurre, te invito con calma a que sigas leyendo Ezequiel capítulo 16. La pregunta es si la iglesia no necesita arrepentirse. El juicio comienza por casa. A quien más se le da, la Biblia enseña que más se le da. Y el juicio comienza, viene del altar, el agua viene del altar y va fluyendo hasta el templo. Entonces el arrepentimiento viene de arriba. Mire, vemos estos hombres de Dios que ante la condición del pueblo, ellos no decían, no, yo salí, ellos pecaron, no. Ellos decían, hemos pecado. Porque ellos entendieron. Un Dios tan santo, nuestra conducta ha sido, hemos hecho cosas de manera psicológica, sí. Hemos hecho uso de métodos humanos, sí. Ha habido humanismo en la iglesia, sí. Hemos puesto a algunos líderes antes que a Dios, sí. Sí ha pasado. Al punto de que de pronto aún no nos atrevemos a decirle, eso no es de Dios. Pero tú sabes, en medio de todo esto,
Me alegra saber que viene un avivamiento grande. Me alegra saber eso. Que todo no está perdido. Me alegra saber eso. Me alegra saber que el bien va a triunfar. La iglesia del Señor saldrá con gloria. Dios mismo se va a encargar de hermosear a su novia. Y habrá una distinción entre la iglesia del Señor. Habrá una distinción de los que son de Dios. La Biblia dice, conoce el Señor a los que son suyos. Dice, apártese de toda iniquidad el que invoca el nombre del Señor. Entonces yo no puedo pretender tener una vida de iniquidad y pretender invocar el nombre del Señor. Yo no puedo pretender manejar las cosas divinas en una forma terrenal y natural. Es imposible. Así como es tan imposible que el agua y el aceite entre sí se lleven. Es imposible que la maldad, el pecado, se lleve con la santidad de Dios. Entonces aquí, ¿quién va a cambiar? Dios. La Biblia nos enseña que Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. A quienes nos toca cambiar es a nosotros. Necesitamos, como dice el libro de Romanos capítulo 12, renovar nuestro entendimiento. Necesitamos renovar el entendimiento en el corazón y en la mente. Necesitamos despertar que la vida cristiana es más que ir a una iglesia y regresar. La vida cristiana es más que hacer algunas meras rutinas y regresar. La vida cristiana se disfruta, es un estilo de vida. Es una vida de continua experiencia con Dios. Es una vida de transformación. Es una vida que te va llevando a ti a aborrecer la conducta del mal y no persistir. Mira, cuando el hombre y la mujer persisten en un pecado, en justificar sus pecados, allí queda mucho que decir, porque en el Señor se cumple que si de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasan, dice la Biblia. Segunda de Corintios 5:17. Las viejas cosas pasaron. Todas son hechas nuevas. Entonces yo tengo que arrepentirme de un cristianismo de que yo vine al Señor, pero yo sigo siendo la misma que la Biblia dice de aquellas cosas pasaron. No pasaron, yo sigo siendo así, pues yo soy así. ¿Cómo es que estamos en el Señor y no puede haber cambio? Es imposible. Es decir, Dios no tiene poder. Eso es decir, Él no fue suficiente. Y la gran verdad es que el sacrificio perfecto para transformar tu corazón y mi corazón fue tan perfecto que trasciende hasta la eternidad. El sacrificio de Jesús fue tan perfecto que tiene poder para erradicar y destruir las obras de la carne y darte a la valentía como se la dio a José. Que José dijo, ¿cómo yo voy a pecar contra Dios? ¿Cómo por un deleite yo voy a pecar contra Dios? El sacrificio de Jesús fue tan poderoso que nos ayuda a nosotros a ser como Jacob en vez de ser como Esaú. Esaú dijo, ¿para qué me sirve esa primogenitura si a la larga me voy a morir? Él vio las cosas que no se veían como significantes, pero había uno que sí lo había entendido e hizo lo necesario y arrebató esas promesas que iban a trascender hasta la eternidad. Entonces tú y yo tenemos que entender que la vida cristiana no es solamente para satisfacer las necesidades momentáneas terrenales. La vida cristiana tiene que ver con la eternidad, donde yo estoy, lo que estoy haciendo, lo que practico, aquello me va a llevar a una vida eterna o aquello me va a llevar a mí a una condenación eterna. En el libro de Apocalipsis capítulo 20
Allí señala que los que no fueron encontrados escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Pregunta, ¿sabes tú si tu nombre está en el libro de la vida? Eso es importante considerarlo. ¿Sabes tú la ruta para llegar allá? Porque el Espíritu de Dios sabe, y en la casa de Dios, donde Dios es el centro, se te enseñará cuál es el camino. Porque para eso Dios dejó su casa, no para hacer vida social solamente. Y tú tienes que entender eso. La casa del Señor no es para pasar el aburrimiento, porque no tengo a dónde más ir. No. La casa de Dios es mucho más que eso. Es donde el necesitado encuentra respuesta de Dios. Es la casa de Dios donde cuando estamos con el alma quebrantado, podemos ir y derramar nuestros corazones en el altar del Señor. Y derramar todo nuestro ser junto a hombres y mujeres imperfectos igual que nosotros, pero que tienen esa hambre y ese deseo por Dios. Y Dios ha de transformar. Que cuando entramos agobiados, cuando salgamos, la presencia de Dios, la atmósfera fue tan de Dios, la palabra de Dios fue tan edificante, donde encontré respuesta a aquella necesidad con la cual entré. Cuando salí sin esa carga, porque hubo una intervención espiritual en su casa. Porque acuérdense que la Biblia dice que es allí donde Él envía bendición. La casa de Dios es un lugar de bendición. La casa de Dios es un lugar de paz. La casa de Dios es un lugar de esperanza. Es donde Él proporciona esa satisfacción, ese ciego. No el lugar donde, ay, no, pero no, eso no es la casa de Dios. La casa de Dios es un lugar de encuentro con su presencia. Que decía el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es sabiendo, yo sé que cuando yo voy a la casa de Dios, yo regresaré diferente. A la casa de Dios es donde soy equipada para cuando salgo de allí, yo desarrollo una labor afuera. Dime si no es una aventura la casa de Dios. Claro que lo es. La casa de Dios no es un lugar de aburrimiento. No, eso sería lo más traumático. La casa de Dios es un lugar de vida. Es un lugar de espontaneidad, donde los dones se manifiestan, donde el cuerpo de Cristo expresa a cada uno su función y lo desarrolla con esplendidez, con deleite, donde nos ayudamos mutuamente, donde nos alentamos diciéndole al hermano, no te rindas, el rey vuelve hacia adelante. Esa es la casa de Dios y mucho más. Un lugar de conocimiento, es un lugar de revelación, es un lugar donde Dios desciende e imparte vida. Esa es la casa de Dios. Entonces, ¿vale la pena arrepentirnos? Sí, vale la pena arrepentirnos. Hay una agenda divina para después de esta pandemia y ya empezó. No es que vas a esperar que pase para comenzar a arrancar los motores. No, desde ya en tu casa, tú tienes que saber, ya Dios está hablando, ya Dios está tratando con la vida, ya Dios está trabajando. Aún a través de esta palabra, Dios te está hablando. A través de otras predicaciones, Dios te está hablando. Porque vienen tiempos de gloria, pero necesitamos estar alineados con Dios. No olvidemos de dónde Él nos sacó para que no nos envanezcamos jamás. No olvidemos cómo es nuestro Dios, porque Él es santo, para no dar lugar a una vida de pecado en nuestras vidas. No olvidemos que los dones y el llamamiento procede de Dios, para que no estemos peleando ministerio con otras personas. No olvidemos que los recursos provienen del cielo,
para que no nos sintamos sin esperanza, porque Él va a proveer de acuerdo a sus riquezas en gloria, de acuerdo a sus planes y sus propósitos. Mi Dios suplirá todo lo que haga falta. Y si en el momento sientes que no hay respuesta, espera, porque Él no va a tardar. Él no va a tardar. Así que con esto concluimos estos dos temas, la cual espero que haya sido muy bendecido. Que ahora puedas haber encontrado en qué posición nos encontramos. Es que nos estamos encontrando. Este es el momento en donde Dios nos está limpiando. Es el momento donde Dios nos está confrontando con nosotros mismos, con el estilo de trabajo que hemos hecho. Este es el lugar, estamos en el valle de la decisión. ¿Qué vamos a hacer cuando salgamos de esto? ¿Cómo vamos a desarrollar? ¿Qué estilo de vida vamos a seguir o cuál vamos a empezar a adoptar? Estamos en el valle de la decisión. Y Elías le dijo al pueblo, ¿hasta cuándo van a claudicar en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, ven pos de él. Si tú estás claro y clara que la vida que llevaste cristiana no era la correcta, entonces ¿para qué divagar más allí? Decide, voy a seguir a Dios como Dios manda o sencillamente no lo voy a hacer. Si vas a pecar, bueno, voy a decidir pecar, bueno, peca, pero métele, consciente de que vas a ir a un lugar de tormento, pero escucha, que no es el plan de Dios para tu vida, no es el plan de Dios. El plan de Dios es que tú vivas una vida santa. Y si determinas, ven acá, yo sé que en Dios yo puedo vivir una vida victoriosa, aférrate a Dios, mantén una vida de oración, pero y hazlo con todas las ganas, porque estamos en el valle de la decisión. Éxodo 19, Dios le dice a Moisés, santifica al pueblo, llévalos al monte, santifícalos, porque en 3 días haré maravillas. Y el pueblo recibió la palabra de Dios. El pueblo se santificó y luego de eso la gloria de Dios descendió. Entonces, ¿tú quieres ver la gloria de Dios? Santifícate. Yo también me tengo que santificar porque lo que viene es grande. Y Dios espera contar contigo y con tu casa. Dios espera contar conmigo y con mi casa. Bendiciones. Si gustas, puedes compartir este mensaje a alguien que tú sabes que le puede bendecir. Espero verte pronto. Quédate en casa.